Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, que en esta ocasión es un acto original, puesto que está basada en la inauguración de una exposición muy original que se titula Zurbarán, la luz imposible, a cargo del colectivo fotográfico gaditano Tercero F, y con motivo de ello, pues don Juan Antonio Lobato García también pronunciará unas palabras a propósito de Zurbarán. Tiene la palabra la ilustrísima señora secretaria general, doña Adelaida Bordés, para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 27 de marzo de 2019 y recogida en el acta número 339, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2019-2020 la exposición Zurbarán, la luz imposible, a cargo, como ha apuntado el señor presidente, del colectivo fotográfico Tercero F, formado por don Rafael Sánchez, don Francisco Rocha, don Rafael Pérez y don Juan Martín Beardo. Previamente se pronunciará la conferencia titulada A propósito de Zurbarán por el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, académico de esta y vocal de artes, cuyo ingreso tuvo lugar el 26 de mayo de 2014. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra don Juan Antonio Lobato García para pronunciar conferencia a propósito de Zurbarán. Con la venia, señor presidente. Mis primeras palabras quiero que sean de recuerdo a José Martínez Pepiño, fallecido recientemente y que fue miembro importante de esta corporación, un gran pintor, amigo y un excelente embajador de San Fernando. Descanse en paz. Excelentísimas autoridades civiles y militares, queridos compañeros académicos, señoras y señores. La exposición Zurbarán, la luz imposible, es una muestra del colectivo gaditano de fotografía Tercero F, que ha contado con la colaboración de la Universidad de Cádiz. Se nos presenta una lectura singular de la obra de este gran pintor del siglo de oro español, que destacó especialmente en la pintura religiosa. Tras pasar por Cádiz, Jerez y Vejer, ahora visita nuestra ciudad hasta el próximo día 29 de noviembre. La Junta Directiva de la Academia estimó pertinente una introducción sobre la figura de Zurbarán antes de inaugurar la exposición. Una exposición que se sobra y basta por sí misma, por su calidad fotográfica indudable, y que se ha querido complementar con un recordatorio de lo que supuso la obra de Zurbarán, situarla en su tiempo y también la influencia que ha mostrado con la contemporaneidad. Todo ello sin ningún afán de restar protagonismo a la exposición fotográfica que será el centro de este acto académico. Francisco de Zurbarán nace en Fuente de Cantos, provincia de Badajoz, el 7 de noviembre de 1598 y muere en Madrid a la edad de 65 años de edad. Estos datos ya los aprendimos en el colegio del Liceo del Sagrado Corazón con el padre Agustín. En aquel tiempo esas cosas se estudiaban en el colegio. En el liceo me enseñaron que Zurbarán era el pintor de los monjes, de los frailes, también de los carmelitas descalzos, por supuesto, y nos llevaron a ver sus cuadros al Museo de Cádiz, museo que imagino todos ustedes conocerán. Allí se encuentran 18 obras de la etapa más fecunda e inspirada de Zurbarán, la mayoría traída desde la Cartuja de Jerez y que han servido de base para el trabajo de Tercero F en esta exposición. Son los dos ángeles turiferarios, portadores del incienso, las obras que por su colorido y carga de simbología y solemnidad nos vienen siempre primeramente a la vista, para a continuación fijarnos en las demás obras, en las que Zurbarán supo expresar como nadie el sentido de la religiosidad monástica. Figuras de monjes en las que el color está dispuesto en grandes superficies, consiguiendo una amplia sensación de volumen y monumentalidad. También nos llamó la atención la presencia de nombres extranjeros en los monjes cartujos, como este retrato del beato John de Houghton o el de San Hugo de Lincoln, que recordaban en los pasillos
y colgaban en el sagrario de la Cartuja de Jerez. Por supuesto, de esta época también data el San Hugo en el repertorio de los cartujos, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y es un auténtico clamor en el manejo de la luz, esa luz imposible del que hablan nuestros fotógrafos. ¿En qué movimiento artístico se encuadra Zurbarán? Zurbarán es un pintor barroco, aunque para mí, y esto es una interpretación personal, Zurbarán es un accidente del barroco. El barroco es un movimiento cultural amplio, que abarca todas las modalidades artísticas del siglo XVII. Podríamos decir, para situarnos y abreviar, que empieza en 1600 y acaba en 1700. El barroco se identifica con el periodo histórico absolutista de la Contrarreforma católica. Es un renacer del catolicismo, donde la pintura encuentra un lecho favorable, una expresión artística propicia, siendo la Iglesia el principal mecenas, el principal cliente para la mayoría de los pintores. El arte barroco entró en oposición al arte renacentista. Esto se aprecia estupendamente no solo en la pintura. Al analizar las esculturas de Miguel Ángel en el Renacimiento, en contraposición con la de Bernini en el barroco, podríamos decir a grosso modo que el Renacimiento se muestra en el momento anterior a la acción de un hecho. Por ejemplo, el David de Miguel Ángel nos lo muestra sublime y pasivo, con la piedra escondida entre el muslo y la mano derecha y la honda pasivamente apoyada en su hombro izquierdo. Sin embargo, en el barroco, un siglo después, se muestra el momento de la acción. Bernini nos muestra la escena del David en el acto de lanzar la piedra a Goliat. Los grandes nombres de la pintura barroca en Europa fueron por orden de nacimiento Caravaggio, Rubens, Artemisia Gentileschi, Bernini, Van Dyck, Rembrandt y Vermeer, por citar a los más conocidos. Caravaggio, no solo por ser pionero, sino por su trascendencia, merece un punto y aparte. André Verne Geoffroy, en su libro Cuaderno de Caravaggio, lo dice claramente. Lo que comienza con la obra de Caravaggio es simple y llanamente la pintura moderna. Siguiendo con el mismo argumento de David y Goliat, Caravaggio pretende, por tanto, captar la emoción y la pasión en lugar de la racionalidad del Renacimiento. Caravaggio solo viviría 39 años, pero ¿qué 39 años? No se aburrió. Revolucionó la pintura al introducir el aspecto clave, el tenebrismo o claroscuro. Con un dramatismo de la luz, esa técnica se convierte en un elemento estilístico dominante, oscureciendo la sombra, transfigurando los cuerpos en brillantes haces de luz. Caravaggio trabaja rápidamente, tal como vivió y murió, siempre directamente sobre el lienzo, sin bocetos, por si tenía que salir huyendo. Su influencia dejó una profunda huella en los pintores de la época y, por supuesto, también en Zurbarán. Creo justo destacar aquí a la figura menos conocida de Artemisia Gentileschi, una de las mujeres barrocas con mayor importancia en la historia de la pintura, cuya obra explica bien el estilo de la época. Fíjense en este cuadro suyo, Judith decapitando a Holofernes, o en este otro cuadro, Jael matando a Sísara, ambas obras basadas en el paisaje bíblico de una gran violencia. No era fácil para una mujer de su tiempo en aquella época, y mucho menos en un oficio de hombres, como era la pintura, destacar de pintora. Como no la dejaban entrar en las academias por el mero hecho de ser mujer, su padre le puso un profesor particular. Al poco tiempo fue violada por este cuando tenía 14 años. En el juicio que se produjo a continuación, el violador quedó absuelto y ella quedó marcada de por vida. Aquel daño tremendo se vio reflejado en su obra. Artemisia desata toda su cólera con esa mirada fría y complaciente en una escena donde la sangre se muestra como un auténtico espectáculo que hoy podríamos calificar de gore. ¿Y qué pasa con el barroco español? Pues nada más y nada menos que el siglo de oro de la pintura española, que hay una parte en la que concuerda con la de la literatura, pero otra parte que es exclusivamente de la pintura. Nombres como Velázquez, Murillo, Rivera, Valdés Leal lo dicen todo, y por supuesto Zurbarán. Pero con la evolución estilística y los cambios de moda, Zurbarán y casi todos los barrocos, incluso el mismísimo Caravaggio, dejaron de ser tendencia, como se dice hoy,
Se salvaron de la quema Velázquez, Murillo y, por supuesto, Rembrandt. El interés resurge en el siglo XX, cuando se reconoce la importancia de la pintura del barroco en el desarrollo del arte occidental. Pero centrándonos en la figura de Zurbarán, las dotes del muchacho para la pintura lo trasladan a Sevilla con 16 años. El estudio de Pedro Díaz de Villanueva es el que lo acoge. Y por allí pasan Alonso Cano, Francisco Pacheco, Diego Velázquez, Sánchez Cotán. Aunque allí ya entabló cierta amistad con Velázquez, no es hasta 1634, con 36 años, cuando éste invita a Madrid para que le ayude en la decoración del Palacio del Buen Retiro. No debemos olvidar que Velázquez, en la corte de Felipe IV, actuaba como aposentador, que venía a ser el encargado de contratar los servicios de otros artistas para decorar los palacios reales. Es allí donde conoce la pintura italiana, traída por Velázquez y Guido Reni, sin necesidad de viajar a Italia. Es nombrado por el rey como pintor real y con ese título regresa a Sevilla, donde además para la iglesia pues aparecen otros clientes de las clases más acomodadas de la ciudad que obligan a Zurbarán a una febril actividad, una actividad pictórica sin freno, que requirió de un gran taller con ayudantes para poder atender la demanda de toda Andalucía e Hispanoamérica. Estuvo casado 3 veces, tuvo un total de 9 hijos reconocidos y nunca fue monje, el pintor de los monjes precisamente. Cuando la fama de Murillo comienza a extenderse y las modas artísticas van variando, el prestigio de Zurbarán decae, recibe cada vez menos encargos y se dedica a transformar su ejecutoria. Podríamos decir que su pintura se hace más murillesca y, por qué no decirlo, más comercial. En 1658 vuelve a Madrid y vive en precarias condiciones materiales hasta su muerte. Con 65 años fallece en Madrid, siendo enterrado en el convento de Copacabana, de la capital. Este convento fue destruido con la desamortización de Mendizábal, perdiéndose sus restos para siempre. Zurbarán es uno de los pintores más importantes de la marca España. Un pintor del que presumimos y que llevamos fuera cuando de mostrar la belleza de nuestra patria se trata. Quizás este cuadro sea el único autorretrato de Zurbarán. El pintor se examina ante el crucifijo con su paleta en la mano, en una especie de exorcismo. Zurbarán, con asombrosa verdad y convincente simplicidad, gusta siempre de los efectos lumínicos de origen caravallesco, pero nunca tan excesivamente violentos como él ni como Artemisia. Como en el martirio de Santa Águeda, a la que le cortaron los 2 pechos, y en el que la santa no presenta el más mínimo gesto de dolor, mostrando sus pechos en una bandeja sin atisbo de violencia. O en el cuadro de Santa Apolonia, a la que le sacaron los dientes en su martirio. Pero fíjense qué cara pone. No parece que le esté doliendo mucho, mostrando el dolor en la tenaza y en los dientes, como si tal cosa, y me imagino que la extracción pues se la harían sin anestesia. Por algo es la patrona de los dentistas. Zurbarán pintaría adoraciones, pintaría anunciaciones, algunas con más éxitos que otras, como por ejemplo la de Grenoble en comparación con la de Filadelfia, ambas muy disputadas, sagradas familias, maternidades, algunas con una clara invocación mariana, otras sin el halo sagrado como esta joven con madre con su hijo, que se encuentra en el Museo Nacional de Cuba. No debemos de olvidar que mucha de la obra de Zurbarán fue a Hispanoamérica, donde recibió numerosos encargos. 2 años antes de su muerte, pinta esta magnífica obra de la Virgen con el Niño Jesús y San Juan Bautista Niño, en la que claramente se dulcifican los colores de su paleta a fin de competir con Murillo. Pero donde sobresale principalmente Zurbarán es en llevar el tenebrismo a la pintura religiosa. Una pintura dotada de una enorme fuerza y misticismo, como dicen nuestros amigos de tercero F, con una luz imposible. El Cristo es la máxima expresión del tenebrismo. El efecto lumínico del claroscuro consigue transmitir una imagen de sufrimiento y agotamiento insoportable en un cuerpo torturado, pero también glorioso. Podría decirse que está muerto, pero a punto de resucitar, como en un sueño. Lamentablemente no se encuentra hasta ahora en España, sino en Chicago. Velázquez, 3 años después, en 1630,
pintaría su Cristo crucificado, actualmente en el Museo del Prado. Este cuadro es más rígido y simétrico, un Cristo apolíneo, de dramatismo contenido, sin cargar el acento en la sangre. Nunca sabremos si esta obra de Velázquez estuvo influenciada o no por la de Zurbarán. Lo cierto es que en 1627 Velázquez estaba en Italia y no pudo ver el cuadro. Ambos cuadros son un alarde de maestría que no precisan el apoyo de escena narrativa alguna, más allá de lo que supone la cruz. La cabeza del Velázquez tiene un estrecho halo luminoso que parece emanar de la propia figura. Sin embargo, este hecho no aparece en el Zurbarán, que contempla más el lado humano que el divino del crucificado. Más allá de cualquier creencia, la soledad de estas imágenes, aun sin el contexto narrativo de lo sagrado, hacen que su fuerte carga emocional y su contenido devocional transporten al espectador a una dimensión única. Imagínense por un momento estar solos, frente por frente, ante cualquiera de estos dos crucificados, independientemente de las creencias religiosas. Es allí donde uno puede catapultarse a la estratosfera de la emoción artística. Ese espacio de silencio e intimidad exclusivo que solo te producen algunas obras de arte. Ver un cuadro así también es estar viéndote a ti mismo. Estás viendo lo que tienes, pero también lo que te falta. ¿Y qué decir de este otro cuadro de Zurbarán? Sin duda el más emotivo de todo el Museo del Prado, una gran obra maestra. ¿Es una naturaleza muerta? No, porque el cordero está vivo, como delatan sus ojos. Pero sabemos que va a morir, con las patas atadas dispuestas al sacrificio, el silencio de los corderos. En la cultura católica representa al Hijo de Dios, resignado al sacrificio para quitar el pecado del mundo, Agnus Dei. La experiencia ante este cuadro es siempre enriquecedora. No te cansas de verlo. Cuando sales de contemplarlo, sales fortalecido, con la sensación de sentirte mejor. Esto sí es un bodegón. Esto sí es una naturaleza muerta. Naturaleza muerta con limones y una rosa. Un bodegón pintado en 1633 y también se encuentra fuera de España, desgraciadamente, en Pasadena. Zurbarán solo firmaba aquellas obras que a su juicio eran insuperables, y esta lo era. Pudiera parecer a primera vista que los elementos están pintados como por separado, pero al hacer un estudio radiográfico se observa cómo entre los limones y las naranjas existía otro elemento pintado, un plato con batatas confitadas que Zurbarán retira de la obra final, indicando con ello el respeto a la composición. Sobraban las batatas. Y miren este otro cuadro, bodegón con cacharros. Tal vez uno de los cuadros más importantes de la historia de España. Un Zurbarán ya famoso recibe no solo encargos religiosos, sino también de las casas señoriales que exigen cuadros cuanto más lujosos mejor. Pero esta obra no es solo un encargo. Esta obra es una obra fundamental en la historia del arte, en la historia de la pintura e incluso podríamos decir, como lo he indicado anteriormente, en la historia de España. Y les explico por qué. La podemos ver en el Museo del Prado gracias a dos cosas. Primero, porque el denostado Felipe VII fundó el museo por mediación de su esposa Isabel de Braganza y se fundó tal día como hoy, hace 200 años exactos, el 19 de noviembre. Y segundo, porque Francisco Cambó donó su colección al museo. Los elementos que componen el bodegón de izquierda a derecha son un bernegal sobredorado sobre una salvilla de peltre. Una salvilla es una especie de bandeja de peltre que es una aleación ligera. Una alcarraza de cerámica trianera realizada con la técnica de cáscara de huevo. Un búcaro de Indias traído desde el Rinato de Nueva España, pieza al alcance de muy pocos. Otra alcarraza trianera para mantener fresca el agua. Elementos no cotidianos que sirven a sus dueños para presumir y ostentar en las visitas colocándolos en los aparadores o en los camarines. Y por su parte al pintor le sirve para alardear de su técnica y recibir nuevos encargos. La temática del bodegón no es bien apreciada en el arte hasta el siglo XIX. El bodegón siempre es un género menor, no era una escena historiada, no había figuras, no había personajes, no había batallas. ¿Por qué les hablo de la importancia de esta obra?
Pues porque el bodegón toma su protagonismo ante la necesidad de la política de Estado de encontrar un símbolo de la esencia de lo español, de lo castizo, podríamos decir. ¿Y qué mejor esencia de lo español que la austeridad, la quietud y el orden? Todo ello unido al efecto del silencio, que resulta casi palpable, y a la ausencia de referencias temporales, como los relojes o las calaveras, configuran una obra intemporal. Un prototipo del siglo de oro español que ha viajado por el mundo entero, representándonos a todos los españoles, la marca España. Su rigor geométrico, acompañado de las contradicciones de la perspectiva, hace casi inexplicable el resultado final del cuadro, que solo puede deberse al protagonista de la obra y de esta exposición. La luz imposible de Zurbarán. La luz que hace emerger esos objetos de las tinieblas y realza los colores y los volúmenes. Esa luz que tanto han admirado y desconcertado a los autores de la exposición fotográfica que veremos a continuación. Vamos a mirar este famoso bodegón de Zurbarán con algo que les voy a comentar. Zurbarán utiliza un truco muy antiguo. Recurre a la denominada ventana albertina para conseguir ese efecto lumínico. El nombre procede de Leon Battista Alberti, arquitecto y teórico del arte del Renacimiento sobre 1400. ¿En qué consiste la ventana albertina? Imaginen una noche de oscuridad total, sin luna, una ventana abierta en una habitación que da de par en par a esa noche oscura de oscuridad total y de negrura absoluta. Pues bien, en el alfaizar de esa ventana, Zurbarán coloca los objetos que va a pintar y enciende la luz artificial desde dentro de la habitación. Los objetos están colocados en primer término y el fondo oscuro está detrás. Los objetos están modelados según la luz. La luz es la protagonista del cuadro. Una luz que define las formas, las texturas y la simetría de la composición. Vemos las partes anteriores iluminadas y las partes posteriores en sombra. Esa es la luz imposible de Zurbarán. Pero es que hay más. Si se fijan, el plato del lado izquierdo, este de aquí, está como algo volcado hacia nosotros. Sin embargo, el del lado derecho está totalmente plano. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha pintado en momentos diferentes, lo hizo a idea Zurbarán, o es que le dejó el testigo a Paul Cézanne. Lo cierto es que 2 siglos después, este pequeño detalle a todas luces intrascendente en la contemplación inicial del cuadro le sirve a Paul Cézanne para dar una vuelta de tuerca a la composición de los bodegones, al inclinar hacia adelante el recipiente que guarda las manzanas, por ejemplo. En este cuadro de Cézanne, el protagonista es el color, no es la luz, como en la obra de Zurbarán. Este recurso le sirve a Cézanne para resolver sus bodegones con un campo de visión diferente. Si se fijan, prescinde del fondo oscuro, no hay ventana albertina. Es el color quien define la forma pictórica, pero el efecto dinámico del cuadro se logra con la inclinación hacia adelante del cesto de la izquierda, mientras que el plato de la derecha permanece paralelo a la mesa. ¿Cómo puede haber tanta poesía en lo cotidiano?, se preguntaba Giorgio Morandi, un pintor joven italiano del principio del siglo XX, que sintió la atracción inicial por los futuristas con las teorías de Giacomo Balla, de Boccioni o de Marinetti, pero que no participó del manifiesto futurista nunca, aquel manifiesto que decía que el ruido del tráfico por las calles de París, en él había más belleza que en la victoria de Samotracia del Louvre. Morandi también entabla relaciones con Giorgio de Chirico, el autor de la pintura metafísica, pero el arte de Morandi era menos temperamental, necesitaba otra cosa. Todo le cambió cuando conoció a Zurbarán. Es entonces cuando Morandi pasa a la historia como el creador de la pintura del susurro. Sus bodegones eran como susurros pintados en el lienzo, una iconografía llena de utensilios de la vida, como los vasos, las botellas, los jarrones, sobre una mesa como únicos protagonistas de sus cuadros, como una luz onírica, prescindiendo del tenebrismo zurbaranesco, construía espacios en los que situar sus objetos. Unos objetos silenciosos y desiertos, con volúmenes sólidos bañados por la luz. Giorgio Morandi, en palabras de Antonio Muñoz Molina, supo descubrir desde la admiración a Zurbarán su propio camino en el arte. No es que el cubismo lo inventara Zurbarán, no,
por supuesto, pero casi. En el cubismo de Picasso se repiten los trazos maestros que quedaron señalados 400 años antes por el maestro de Fuente de Canto. Y eso se nota tanto en los bodegones como en las figuras cubistas. ¿Qué decíamos al analizar la obra de Zurbarán? Bodegón con cacharro. Decíamos que lo que caracterizaba al bodegón era la austeridad, la quietud y el orden. No cabe duda de que Picasso introduce en su bodegón la austeridad, la quietud y el orden, características que le conferían algo tan importante que permitían asociarlo con lo genuinamente español. Picasso también es genuinamente español y, al igual que Zurbarán, constituye la marca España, aquella que nuestros diplomáticos exportan cuando salen de la frontera con sus obras. Puede haber parecido entre la Demoiselle d'Avignon de Picasso, pintado en 1907, y el San Francisco de pie contemplando una calavera de Zurbarán de 1633. Fíjense en los pliegues de la manga de Zurbarán y el juego de las cortinas de Picasso. La manga, la cortina. Por supuesto que no hay parecido en la visión global, pero hay trazos comunes y algunos muy evidentes. También ocurre en los pliegues de la túnica del monje de San Hugo de Lincoln del Museo de Cádiz, con la toalla que cubre las intimidades de una de las muchachas de las Demoiselles. O nuevamente entre las mangas del hábito del monje y las cortinas de Picasso. ¿Son los trazos de San Hugo los que son cubistas? ¿O son los trazos de las Demoiselles los que son zurbaranistas? Volviendo a San Francisco, observen la curiosa perspectiva que tienen los pliegues del hábito, similar a las que emplea Picasso en su etapa de Horta de San Juan en Tarragona para componer los tejados. Vean cómo este alero, el alero de este tejado, es mucho más pequeño que este de aquí. No es comprensible que un alero que está en el plano anterior sea menor que el que está en el plano posterior, al igual que ocurre con la chimenea. La parte anterior siempre tiene que ser mayor porque está por delante. Esto es imposible para una perspectiva tradicional, en el que el plano anterior por fuerza debe ser mayor que el posterior. Al estar este más lejos, los ojos del espectador, sin embargo, lo encuentra al revés en la obra de Picasso. Otro de los cuadros de Zurbarán elegidos para el homenaje e interpretación por los artistas, entre ellos los integrantes del grupo Tercero F, ha sido San Serapio. Lo traemos aquí a colación de la obra de dos pintores menos conocidos, como son Gregorio Lascano y Rafael Catalá. Juan Gregorio Lascano basa parte de su trabajo en la producción artística del diseño de pliegues, texturas y drapeados al óleo, tomando como modelo lo de Zurbarán. Vean este maravilloso bodegón de este pintor argentino, bastante desconocido en España, y es que es una pura referencia a la túnica de San Serapio. También pinta bodegones como esto que les estoy mostrando, donde claramente respira un espíritu zurbaranesco, y conviene hacer una comparativa. Mejor que hacerla simplemente con estas dos obras últimas, hacemos la comparativa con las cuatro que hemos mencionado. Lo que no podrán negar es que se repite una uniformidad de criterio, de disciplina compositiva, de rigor geométrico, de orden, de sensación de silencio y de austeridad en todos ellos, que sin duda emanan de la obra de Zurbarán. Otro pintor del que quiero hablarles es Rafael Catalá Alpón, por su calidad, pero sobre todo por su evolución, aún si cabe más interesante. Este pintor de Castellón de la Plana hace cosas tan interesantes como este bodegón drapeado de 1950, o este otro bodegón con cristalería de las mismas fechas. Catalá comienza una búsqueda personal que empieza en Zurbarán y va derivando por una senda cada vez más matérica e informalista hasta llegar al puro arte conceptual. Fíjense en el tratamiento que hace de la taza, cómo va evolucionando cada vez a formas más abstractas, más informalistas, hasta llegar a una simple figuración con cajas de cartón. Y es que la amplitud de miras en el arte, la ambición por investigar y descubrir nuevos caminos, siempre la hacen los mismos, los que pueden hacerlo, los que saben hacerlo. Este camino entre figuración y incluso figuración hiperrealista, hasta llegar a la abstracción, es un camino muy interesante que daría juego para una conferencia posterior.
Tan cierto es lo que les digo, que vean la obra que el Museo del Prado ha trasladado para la celebración del segundo centenario de su fundación al Museo de Arte Abstracto de Cuenca. El Museo de las Casas Congregantes de Cuenca, como saben, es el mayor y más importante museo de arte abstracto de España. La obra que ha traído el Museo del Prado ha sido nada más y nada menos que San Francisco en oración, de 1659. Eligieron esta obra para colgarla junto a las obras de los artistas abstractos que desde ya muchos años homenajean a Zurbarán desde la abstracción. Y es que este cuadro también enlaza con los principios de austeridad, quietud y orden de los que hemos hablado. Podríamos decir que es el resultado, en la suma de todos ellos, lo que da el misticismo. El rigor místico de la belleza, también en la belleza abstracta del homenaje a Zurbarán. Vean el homenaje que le hizo en el 64 Josep Ginovar, en el 65 Gerardo Rueda, en el 66 Fernando Zobel, que sirvió incluso para el cartel anunciador de la Semana Santa de Cuenca de ese mismo año. En 1966 se inaugura el museo. Fernando Zobel, el pintor filipino asentado en España, que donó su colección a la Fundación Marx para fundar el museo, le habría encantado ver esta obra de Zurbarán allí colgada junto a la suya. Para finalizar, el último homenaje abstracto realizado a Zurbarán fue el de Gustavo Torner en 1970, tal vez el más elocuente homenaje a la luz imposible de Zurbarán. No cabe duda de que el arte puede dar experiencias que podríamos calificar de místicas, experiencias que en una sociedad tan estresada como la nuestra, en la que todo el mundo sueña con irse alguna vez a una isla desierta, cuadros así pueden ser esa isla desierta en la que aprender del mundo y de uno mismo. Sirvan pues estas palabras para dar introducción a la presentación de la exposición del grupo fotográfico Tercero F. Muchas gracias. Don Juan Martín Beardo tomará la palabra para explicarnos el concepto de la exposición antes de pasar a ver. Buenas noches a todos. Señor presidente y miembro de la Real Academia, me ha tocado a mí. Tenía que llevar la palabra de mis compañeros, pero lo que yo diga, ellos no tienen la culpa. Quería deciros que, y voy a ser breve, no alarmarse, voy a decir muy poquito porque hay dos premisas. Lo bueno, si es breve, es dos veces bueno, y yo voy a intentar ser breve para que lo mío suene algo bien. Pero os quería decir que antes de que pasen a ver nuestra obra y la juzguen, quería hablar el porqué del nombre, ¿verdad? Eso tiene una historia muy sencilla, el por qué se llama La Luz Imposible. Y es menos académica de lo que parece, es una cosa muy prosaica. Nosotros que somos fotógrafos erráticos, que estamos todo el día para arriba, para abajo, mirando, siempre mirando, que es la misión del fotógrafo, mirar. Cada vez que hay exposiciones salimos por Cádiz, vamos a los sitios a inspirarnos, a mirar, a aprender. Y una tarde que pasamos por la Plaza de Minas, donde está el museo que todos conocéis, Museo Provincial, pues entramos y como siempre, sin saber por qué, llegamos delante donde están los Zurbaranes. Porque hay una cosa que tenemos clara: no hay nada que una más a un fotógrafo y a un pintor que la luz. La imagen de la luz, el manejo de la luz, nos une tanto a pintores como a fotógrafos. Un mal pintor nunca maneja bien la luz, y un mal fotógrafo, si no conoce y maneja la luz, siempre será un mal fotógrafo. Por lo tanto, la luz nos une. Y entonces, antes de irnos a tomar vasos de vino, que es lo que hacemos siempre en la segunda parte de nuestras reuniones,
estábamos ante los cuadros y, como siempre, hablábamos de la luz. Y esta cosa tan andaluza que nosotros seríamos capaces de hacer algo parecido que tuviese la luz de Zurbarán. Hombre, mire qué atrevimiento. Pero ¿qué pasa? Que en algún andaluz dice, ¿tú eres capaz? Hombre, la respuesta, ¿y por qué no que yo? Bueno, pues salimos con la idea, luego ya nos emborrachamos, pero salimos con esa idea, ¿verdad? Y empezamos con un cuadro, escogimos uno de los que estaban en el museo para intentarlo imitar. Aquello fue una porquería, una auténtica porquería. Allí no salía nada. Y por más que lo hacíamos, cada vez era peor. Estábamos totalmente desmoralizados. Creo que a partir de eso bebimos más. Pues resulta de que una tarde, cuando estábamos a punto de tirar todos los trastos y decir, mira, que le dé a Zurbarán, pues empezamos a hablar. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no conseguimos el efecto de Zurbarán? Y entonces surgió esos momentos mágicos y nos dimos cuenta que la luz de Zurbarán es mentira. Es fácil. Nosotros, como fotógrafos, iluminamos con elementos físicos, lámparas, reflectores, todo lo que las leyes físicas nos han enseñado sobre la iluminación. Pero entonces nos dimos cuenta que en la época del barroco, Zurbarán lo máximo que tenía era una ventana lateral para que le entrara la luz. Él no tenía foco, no tenía nada, si acaso pondría una vela. Y entonces nos dimos cuenta, viendo los contrastes de la luz, que Zurbarán se inventó la luz, se la inventó él. En la paleta tenía la luz que manejó. Y más que inventarla, seré un poco más poético, la soñaba. Zurbarán soñó la luz. Y ese sueño de luz de su paleta lo fue transmitiendo a los lienzos hasta conseguir ese tremendo efecto que hoy nos da el contemplar un lienzo de Zurbarán. Esa maravilla de efecto. Porque si luego miramos los cuadros, Zurbarán no fue un pintor perfeccionista. Él le importa un bledo las perspectivas y los volúmenes. Hay sillas muy estrechas donde es imposible que un santo se siente. A él no le importa. Pero acérquense al cuadro y miren las texturas que maneja, como las telas. Si pinta un terciopelo, es un terciopelo que parece que se puede tocar. Si pinta una flor, parece que los pétalos los podemos coger. Ese es el Zurbarán. Y si además domina esa luz que él se la crea y se la inventa, y aquel día nos dimos cuenta que ahí estaba la clave. Y nosotros nos inventamos la luz. Inventamos la luz. Hemos puesto luces con focos, con luz natural, con lámparas de techo. Nos hemos inventado todo. ¿Para qué? Para que nosotros también pusiéramos nuestro granito de arena. Y nos salió. Nos salió. Y dijimos, Tate, aquí está. Por eso, este nombre, que no es muy imaginativo, como podéis ver, la luz imposible. Es que era imposible, no la podíamos conseguir, hasta que la conseguimos. Y entonces empezamos a hacer, como dicen los entrenadores de fútbol, partido a partido. Pues nosotros hacíamos cuadro a cuadro. Y hicimos la colección que está en Cádiz y quedó muy bonita. Pero nos volvimos ambiciosos y dijimos, se nos ha quedado corta. Y como ya manejábamos bien el tema, dijimos, pues ahora vamos el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Hicimos la Virgen de la Cueva, que es un cuadro coral lleno de gente. Bueno, pues
nos disfrazamos porque veréis luego que nosotros somos los monjes. Eso lo vais a ver abajo. Nosotros somos los monjes. Nosotros no hemos copiado a Zurbarán. Nosotros hemos imitado su luz, pero no nos parecemos nada a Zurbarán. Bueno, figúrenme a mí de monje. ¿Qué ocurre con esto? Que no es un plagio de Zurbarán. Nosotros hemos construido todos los artilugios. Las telas. Desde aquí agradezco a nuestras benditas, los que nos han ayudado cosiendo. Todos los amigos que han posado vestidos de monje para hacer el cuadro de tal, ¿no? Nos enteramos de que estaba la Virgen Niña en la Catedral de Jerez. Y entonces cogí a mi nieta y la hice Virgen Niña. Todo esto ha sido un trabajo que ha durado 2 años. 2 años. Y al final, pues, ahí veréis la obra. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, yo ya corto este rollo que estoy soltando. Y os invito, cuando el señor presidente clausure el acto, a que vengáis con nosotros abajo. Y con nuestra obra detrás os explicaremos todos lo que hemos querido conseguir. Y veréis que esa luz imposible, que también la creamos nosotros, sí se asemeja a los cuadros de Zurbarán. Entonces nos hicimos ambiciosos. El San Serapio, que está en Connecticut, lo imitamos al Museo del Hermitage de San Petersburgo, la otra Virgen Niña. Nos trajimos de todo. Y al final, como seguíamos con la ambición, nos inventamos obras. Y entonces, como si fuéramos alumnos del taller de Zurbarán, pues creamos nuevos monjes. Pues le hemos tomado un gusto esto de poder figurar. Pues cuando nos vestimos de eso, con una idea mística nos entra. Y entonces hemos hecho 27 obras, ya estaba bien. Pero nosotros no hemos sido conscientes de lo que hemos hecho. Solo ahora, con el éxito que ha tenido, el éxito tan grande que ha tenido, donde se ha expuesto, nos ha sorprendido el éxito. Porque ahora la vejez, que digan que hacemos buenas cosas cuando llevamos 40 años de amistad haciendo fotografías, y ahora resulta que nos solicitan. Y ahora, antes de clausurar, permítanme una pequeña libertad. Cuando la Academia nos solicitó la exposición, cosa que a nosotros nos encantó, de poder la Artería San Fernando, este que os habla, para mí ha sido un poco emocionante, porque soy nieto y hijo de Cañailla. Y entonces estar aquí es como si yo estuviera otra vez en mi casa, ¿verdad? Entonces, si mi madre está por algún lado, estaría muy orgullosa de que su hijo trae cosas aquí a San Fernando. Entonces, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros, y os ofrecemos ahora que pasen un rato, pregúntenos lo que queráis, vean toda la obra, y al final, si merece, pues nos dicen que está bien, y si no, nos vamos a bochornar. Muchas gracias por todo. Ellos se ofrecen a presentar dos visitas guiadas. Bueno, ya lo digo. La exposición va a estar del 19 al 29 de noviembre. Ellos pueden hacer la visita guiada, está anunciado abajo, le ponen un cartel. El jueves de esta semana. Esta semana el jueves y el miércoles de la siguiente a las 7:30. Eso es. Una visita guiada, bueno, ahora vamos a tener una visita guiada, sí, desde luego. Bueno, o sea que ahora bajamos a inaugurar la exposición. Antes de ello, yo quiero agradecer la presencia de las autoridades, sí, señora delegada de Cultura, miembros de la Corporación Municipal, autoridades militares, compañeros académicos, señoras y señores, muchas gracias a todos. Y ahora seguimos, Les voy a anunciar, antes de que vayamos,
de que el próximo viernes 22 a las 20 horas, el viernes, en el Teatro de las Cortes, será el concierto de Santa Cecilia, patrona de la música, que en esta ocasión va a estar a cargo de la unidad de música del Tercio Sur de Infantería de Marina. El coronel aquí presente, agradezco la colaboración. Será dirigida por don Juan Máximo Rodríguez Peinado, que es su director. Eso el viernes en el Teatro de las Cortes a las 8. Las entradas, ustedes saben que aunque es gratuita, por problemas de seguridad y de aforo, es necesario entrar con entrada numerada. De manera que las entradas que sobran, no sé si serán muchas, están a su disposición en el despacho que hay en la calle del Cervantes. Y luego, ya que estamos aquí, pues también la próxima conferencia aquí, bueno, el próximo acto que se celebrará aquí en el Centro de Congreso será el martes 26 a las 19:30, en el que se efectuará la lectura del cuento que ganó el premio Puente Suazo de 2019, que vendrá el autor, va a venir a leer el cuento, y después doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema va a dar una conferencia titulada Así las piedras hablan, que también va a ser muy interesante, sobre las inscripciones en piedra que hay aquí en San Fernando sobre realidades y fantasías. Bueno, pues ahora nos vamos abajo a inaugurar la exposición. Muchas gracias, como ya he dicho, a todos los presentes. Quiero hacer una entrega de que nos vayamos. Este es el cartel que hemos redactado para esta exposición.
antes que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo esto no lo podría haber explicado arriba con mi torpe palabra, pero viendo esto entendéis un poco lo que os quería decir, ¿verdad? Detrás de esto hay 2 años de trabajo, 2 años de investigación. Si fuéramos artistas al uso, diríamos, hemos sufrido la creación de la obra. ¡Mentira! Nos lo hemos pasado estupendamente. Esas cosas que dicen los artistas, nosotros los profesionales, no para cobrar más. Pero nosotros no, nosotros lo hemos pasado de muerte. Y a la vez se nota en la obra la alegría que teníamos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Este fue el primer cuadro que se hizo y donde ya dijimos, Tate, hemos dado con la clave. Como veréis, hasta el corazón lo cogimos de una carnicería que nos lo trajo de un cochino. Es de verdad, era auténtico. Si veis aquí, arriba en la buena conferencia que han dado, hablaron del tenebrismo. La palabra tenebrista sugiere algo muy oscuro, ¿verdad? Algo muy triste, tenebroso. Pero sin embargo es todo lo contrario. Los pintores tenebristas lo que hacen es que gracias a la luz rescatan al personaje. Y entonces nosotros cuando miramos este cuadro lo único que miramos es al personaje. Lo demás está oscuro y no nos importa. Por lo tanto no hay nada que realce más que un tenebrista. Y aquí veis los pliegues, que es lo que buscábamos nosotros, lo que hacía Zurbarán, los pliegues, los sublincios de los hábitos. Y entonces cuando terminamos esto dijimos, nos venimos arriba y ya empezamos a hacer toda la colección. Y veréis aquí, por ejemplo, este fue un amigo nuestro que posó para nosotros y fuimos haciendo toda la colección gaditana. Este es el más grande, el que adorna toda la sala donde está. Pues no sé si también. Todos los vendíamos. Y este cuadro está compuesto de 3 fotografías. 3 cuerpos tiene para ocupar todo el espacio. Este es que yo estoy más contento que la Virgen Niña porque es mi nieta. Es guapísima, no me digáis que no. Y este es el San Blas, el famoso San Blas, patrón de Benaocá. Y mira lo bien que posa San Blas. Es la primera que se... Y aquel es el que hablábamos de Conética, que es el martirio de San Serapio,